¿Has pensado alguna vez qué pasará el día en que el Hijo del Hombre venga en gloria y todas las naciones sean reunidas delante de él? ¿Has imaginado cómo será estar de pie en aquel tribunal eterno, donde no habrá abogados que defiendan, ni excusas que oculten, ni máscaras que disimulen lo que en verdad hemos sido? ¿Y si te dijera que en ese día no habrá un punto intermedio ni una tercera opción, sino solo dos destinos? La vida eterna junto al pastor de las almas, o la condenación eterna lejos de su presencia. Este es el misterio terrible y glorioso del juicio final. La separación de las ovejas y los cabritos, una escena descrita por Jesús mismo en Mateo 25, y que se convertirá en la realidad última de toda la humanidad. Ese día no será como un juicio humano, lleno de corrupción, retrasos o injusticias. Será un día de luz absoluta, donde cada pensamiento oculto, cada intención del corazón y cada acto, por insignificante que haya parecido, será expuesto delante del trono. Y entonces el Rey hará la división. A su derecha, aquellos que escucharon su voz, que vivieron para servir, que mostraron amor incluso en lo más pequeño. A su izquierda, los que vivieron para sí mismos, los que ignoraron el clamor del hambriento, la soledad del preso, la desnudez del necesitado, la sed del sediento. Allí quedará revelada la verdad de lo que fuimos, más allá de las apariencias. El juicio final no es una metáfora lejana ni una simple parábola moral. Es el destino real que nos aguarda. Y lo más inquietante es que todos, absolutamente todos, reyes y mendigos, sabios e ignorantes, ricos y pobres, estaremos presentes en esa multitud. Nadie podrá escapar, nadie podrá comprar indulgencias, nadie podrá esconderse bajo títulos, logros o religiones externas. Será el pastor quien separe, y solo él conoce el corazón. Muchos hoy se burlan de esta idea, otros la consideran un mito medieval, y otros prefieren no pensar en ello. Pero la palabra es clara. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Nadie será omitido, y el veredicto será irrevocable. En un solo instante se decidirá la eternidad de cada alma. ¿Te das cuenta del peso de esas palabras? En ese momento, la historia de la humanidad alcanzará su clímax, y el tiempo de la gracia habrá concluido. Por eso, este mensaje no es para despertar curiosidad pasajera, sino para encender en ti la urgencia de prepararte. Porque la pregunta no es si este día vendrá, sino cuándo te encontrarás de pie frente al juez. Y cuando eso suceda, ya no habrá tiempo de cambiar de lado, ni de corregir el rumbo. Hoy todavía hay oportunidad. Hoy todavía escuchas la voz que te llama. Antes de continuar con este viaje profundo hacia las escenas del juicio final, quiero invitarte a algo importante. Si este tema sacude tu corazón y sientes que el Espíritu Santo te habla, no lo ignores. Suscríbete ahora mismo a este canal, porque aquí seguimos desentrañando las verdades más ocultas y solemnes de la palabra de Dios. Dale like a este video y deja tu comentario. Dime, ¿crees que estás preparado para el día en que Cristo separe las ovejas de los cabritos? Tu respuesta puede ser el inicio de una reflexión que cambie tu destino eterno. Bloque 2. El tribunal eterno que nadie podrá evitar. El juicio final no es un mito inventado por mentes religiosas para infundir temor, ni una parábola simbólica sin relevancia. Es una realidad profética confirmada por la propia voz de Cristo. Cuando Jesús habló en Mateo 25 sobre el Hijo del Hombre viniendo en gloria, acompañado por todos los ángeles, describió un escenario que no tiene paralelo en la historia. El universo entero contemplando a las naciones reunidas, mientras el Rey se sienta en su trono de gloria. Este trono no es un asiento humano adornado con oro y piedras preciosas, sino el símbolo del poder absoluto del Creador que ahora se manifiesta como juez. No habrá apelaciones,
No habrá un jurado compuesto de hombres falibles, no habrá abogados defensores que manipulen la verdad. Habrá un único criterio, la justicia divina que penetra hasta lo más profundo del corazón. Imagina ese momento. Millones y millones de seres humanos de todas las épocas, resucitados y reunidos en un mismo lugar, bajo la mirada ardiente de aquel que conoce hasta los pensamientos más ocultos. No habrá rincón del alma que quede escondido, no habrá sombra donde ocultarse. Ese tribunal eterno se alzará sobre todo lo que creíamos seguro. Riquezas, poder, títulos, religiones superficiales, nada servirá de refugio. El que reinó en secreto sobre los imperios, el que dominó ejércitos, estará de pie junto al esclavo que fue olvidado en cadenas. El que construyó templos majestuosos estará al lado del mendigo que nunca fue visto por nadie. Todos serán iguales ante el juez. La grandeza del juicio final no solo está en su magnitud, sino en su carácter irreversible. Cada sentencia pronunciada por el Rey será definitiva. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O bien, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dos frases, dos destinos y ninguna posibilidad de apelación. ¿Te das cuenta? En ese instante, los siglos de indiferencia, las excusas levantadas para evitar a Dios, las justificaciones que usamos para cubrir nuestra desobediencia, se desvanecerán como humo. Solo quedará la verdad desnuda y la voz del pastor decidiendo dónde pertenece cada alma. La Biblia deja claro que este juicio no será parcial ni selectivo. No se trata de pertenecer a una nación, a una cultura o a una denominación religiosa específica. Dice el texto, todas las naciones serán reunidas delante de él. Eso significa que nadie quedará fuera de ese tribunal. Los que creyeron que podían esconderse en el anonimato descubrirán que sus nombres están escritos en los libros que serán abiertos. Los que pensaban que Dios olvidaba sabrán que todo ha sido registrado, cada palabra, cada acción, cada omisión. Porque no solo seremos juzgados por lo que hicimos, sino también por lo que dejamos de hacer. El hambriento que ignoramos, el sediento al que no dimos de beber, el enfermo al que no visitamos, serán testigos silenciosos contra nuestra indiferencia. En ese tribunal eterno se verá con claridad algo que hoy muchos no comprenden, que la fe verdadera siempre se expresa en obras concretas de amor. Las ovejas no son reconocidas por haber tenido un conocimiento intelectual de la Biblia, sino por haber reflejado el carácter del pastor en lo cotidiano. Y los cabritos no son condenados por haber cometido crímenes atroces, sino por haber vivido encerrados en sí mismos, incapaces de amar, incapaces de ver a Cristo en el rostro del necesitado. Allí se revelará la esencia de cada vida, amor que se entregó o egoísmo que se aferró. El día del juicio final será, por tanto, el día en que se revelen las verdaderas motivaciones de cada alma. Muchos que parecían justos ante los ojos humanos serán hallados vacíos, y otros que fueron despreciados por el mundo brillarán con la justicia de Cristo. Todo lo oculto será manifestado, todo lo torcido será enderezado. El tribunal eterno no dejará lugar para la mentira ni para la apariencia. ¿Estás preparado para ese tribunal? ¿Has pensado que un día no tendrás escapatoria, que tus palabras y silencios, tus actos y omisiones serán puestos delante del trono? Este no es un juicio lejano en un futuro nebuloso. Es la certeza final que ya está escrita en la eternidad. Hoy todavía hay tiempo para reflexionar, para examinar el corazón y para escuchar la voz del pastor que llama a sus ovejas a seguirle antes de que llegue el día de la separación definitiva.
Bloque 3. La voz del pastor que divide. Cuando Jesús narró la parábola de la separación de las ovejas y los cabritos, usó una imagen profundamente familiar para sus oyentes. El pastor que conoce a cada una de sus ovejas y las distingue incluso en medio de un rebaño mezclado. En las noches de Palestina era común que diferentes rebaños se juntaran en un mismo corral. Pero al amanecer, el pastor se ponía de pie y llamaba a las suyas, y solo las que le pertenecían respondían a su voz. Esa escena cotidiana se convirtió en un retrato profético del día final. El pastor supremo se levantará y con una sola palabra separará a los que son suyos de los que nunca lo fueron. Allí no habrá confusión, allí no habrá margen para el error. Su voz será tan clara que la división se hará inevitable. La figura del pastor es tierna, pero en el juicio final se transforma en una voz que atraviesa y divide. La palabra dice que pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Esa división no se basará en títulos religiosos, ni en rituales cumplidos, ni en cargos dentro de una iglesia, sino en la realidad íntima del corazón y en la vida que cada uno vivió. El pastor conoce a los suyos porque ellos escucharon su voz, siguieron sus pasos y reflejaron su carácter en lo cotidiano. Y los cabritos, aunque pudieron haber estado cerca del rebaño, nunca fueron transformados, nunca respondieron al llamado del amor divino. Es allí donde se revela la diferencia entre la apariencia y la realidad. Hoy vivimos en un mundo donde la línea entre lo verdadero y lo falso parece difusa. Muchos llevan el nombre de cristianos, pero no conocen al pastor. Muchos levantan oraciones, pero no obedecen a la voz que les llama. Muchos dicen, Señor, Señor, pero en sus actos niegan la esencia del Evangelio. En aquel día, todo quedará al descubierto. El pastor no se dejará engañar por palabras huecas ni por actos externos. Su mirada penetrará en la esencia misma del ser, y esa mirada bastará para colocar a cada uno en su lugar, como oveja o como cabrito. La voz del pastor no será un llamado general, será una sentencia personal. No se tratará de estar rodeado de ovejas para ser contado entre ellas, ni de haberse mezclado en la comunidad de fe para recibir la recompensa. El juicio será individual. Cada oveja será reconocida y colocada a la derecha. Cada cabrito será señalado y puesto a la izquierda. No habrá forma de esconderse en la multitud ni de apoyarse en el testimonio de otros. Ese día, cada alma se encontrará sola frente a la voz que divide, y el veredicto será inapelable. Lo más solemne es que la diferencia no radicará en grandes proezas, sino en detalles aparentemente simples: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al enfermo o al preso. Jesús mismo reveló que en esas acciones humildes se escondía la verdadera identidad de las ovejas, porque al servir a los pequeños, en realidad estaban sirviendo al mismo Cristo. Y los cabritos, al ignorar esas necesidades, no solo despreciaron al prójimo, sino que despreciaron al rey disfrazado de necesitado. En el juicio final quedará claro que el amor verdadero siempre se expresó en actos concretos y que la indiferencia siempre fue una forma de rechazo. Imagina el peso de escuchar la voz del pastor pronunciando esas palabras: «Venid, benditos de mi Padre». O, por el contrario, «Apartaos de mí, malditos». Una frase, un tono de voz, y la eternidad entera se definirá. Esa voz que tantas veces llamaste ignorándola, esa voz que escuchaste en tu conciencia y decidiste silenciar, se convertirá en la voz del juez que divide, y no habrá retorno. La voz que divide será la misma que un día te llamó con ternura, la misma que murió en la cruz para salvarte, la misma que ofreció gracia y perdón. Y si rechazaste esa voz en vida, en el juicio ya no quedará nada más que oír la sentencia. Por eso,
Hoy es el tiempo de escuchar. Hoy es el día de reconocer si realmente somos ovejas que siguen al pastor o cabritos que prefieren andar por su cuenta. Porque la voz que divide en el juicio final es la misma que hoy resuena suavemente en tu corazón, llamándote al arrepentimiento y a la entrega. La pregunta es, ¿responderás ahora mientras aún hay oportunidad o esperarás a que sea demasiado tarde? Bloque 4. El criterio oculto del rey. Una de las revelaciones más desconcertantes del juicio final es que el criterio que usará el rey para separar a las ovejas de los cabritos no será la grandeza visible de las obras, ni los logros espectaculares en el ámbito religioso o social, sino aquello que parecía insignificante. Jesús no dice que a las ovejas se les dará herencia porque predicaron a multitudes, construyeron templos o realizaron milagros, sino porque dieron de comer al hambriento, de beber al sediento, porque acogieron al extranjero, vistieron al desnudo, visitaron al enfermo y al preso. Actos sencillos, casi imperceptibles, que muchas veces no reciben reconocimiento humano, pero que a los ojos del Rey son la prueba tangible de un corazón transformado por el amor divino. El criterio del juicio no será la fama, sino la fidelidad, no la grandeza aparente, sino la obediencia silenciosa. Esto nos confronta de manera directa, porque vivimos en una cultura que valora lo grandioso, lo visible, lo que impresiona a los demás. Sin embargo, el rey mira lo que nadie aplaude. Él observa cómo tratamos al que no tiene voz, cómo respondemos al dolor oculto de los invisibles, cómo servimos sin esperar recompensa. Y allí se revela quién realmente pertenece a su rebaño. El amor de Cristo en nosotros no se mide por palabras elocuentes, sino por la capacidad de ver su rostro en los más pequeños. Ese es el criterio oculto del juicio, reconocer a Cristo disfrazado en la necesidad del prójimo. Los cabritos, por su parte, no son presentados como criminales despiadados ni como enemigos declarados de Dios. Al contrario, son condenados por lo que no hicieron, por lo que dejaron pasar. Tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Su pecado fue la indiferencia, la ceguera espiritual que les impidió ver al Rey en el rostro del necesitado. Y eso es lo más aterrador. Muchos que se consideraban justos quedarán sorprendidos cuando descubran que ignoraron a Cristo en la vida diaria. No fueron necesariamente malvados en apariencia, pero vivieron encerrados en sí mismos, sordos a la voz del amor. El criterio oculto del Rey también revela algo más, que el verdadero juicio no se decide en aquel día final, sino que ya se está forjando en cada decisión que tomamos ahora. Cada vez que extendemos la mano a alguien, cada vez que negamos un gesto de compasión, cada vez que elegimos amar o ignorar, estamos mostrando de qué lado estaremos en aquel día. El juicio no será una sorpresa arbitraria, sino la manifestación de lo que cada uno cultivó en su corazón. El Rey no inventará un veredicto, simplemente revelará lo que ya estaba latente en la vida de cada persona. Esto significa que la eternidad no se juega en los grandes momentos, sino en los pequeños actos cotidianos. ¿Viste al mendigo en la calle y lo trataste como un estorbo? ¿Escuchaste al que lloraba en silencio y decidiste pasar de largo? ¿Tuviste la oportunidad de dar consuelo y preferiste no involucrarte? En cada una de esas decisiones, estabas revelando si tu corazón era de oveja o de cabrito. El juicio será el espejo que mostrará lo que fuiste en lo secreto. Y no habrá forma de disfrazar lo que ya fue revelado en cada gesto. Al comprender esto, entendemos que el juicio final es a la vez aterrador y justo. Aterrador porque nadie podrá ocultar su indiferencia, pero justo porque no se trata de talentos especiales ni de posiciones privilegiadas, sino de la sencillez de amar. Todos tienen la oportunidad de hacerlo.
Nadie podrá decir que fue excluido por no tener riquezas o poder. El único requisito era amar al prójimo como a uno mismo, y en ese amor reconocer a Cristo mismo. Ese es el criterio oculto, sencillo y profundo del Rey Eterno. Hoy todavía hay tiempo de despertar a esta verdad. Hoy todavía puedes mirar a tu alrededor y ver a Cristo en el rostro de los que sufren. Porque en aquel día, la pregunta no será cuánto sabías, ni cuántos logros acumulaste, sino cuánto amaste de verdad. Y esa será la línea divisoria entre ovejas y cabritos. Bloque 5. El desconcierto de los justos y de los injustos. Una de las escenas más impactantes que Jesús describe en Mateo 25 es la reacción tanto de las ovejas como de los cabritos. Ambos grupos parecen sorprendidos por las palabras del rey. Los justos preguntan: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Y los injustos repiten la misma pregunta, pero en sentido contrario. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Lo sorprendente es que ninguno de los dos grupos se da cuenta de lo que realmente estaba en juego. Los justos habían actuado movidos por un amor sincero, sin esperar recompensas, sin tener conciencia de estar acumulando méritos. Los injustos, en cambio, jamás imaginaron que sus omisiones contra el prójimo eran en realidad omisiones contra el mismo Cristo. Este desconcierto revela algo esencial. El juicio final no será una simple contabilidad externa de obras, como si Dios llevara un registro de buenas y malas acciones en una balanza fría y mecánica. No. Lo que se pondrá en evidencia es la naturaleza del corazón. Las ovejas no actuaron por interés ni por obligación religiosa. Actuaron porque el amor de Cristo estaba en ellas y fluía naturalmente hacia los demás. Por eso se sorprenden al escuchar que en cada gesto sencillo estaban sirviendo al Rey. Ellos no sabían que el cielo registraba con tanto detalle sus actos humildes. El amor verdadero nunca busca ser reconocido, y es precisamente ese amor el que será exaltado en el día del juicio. Los cabritos, en cambio, también se sorprenden, pero desde la incredulidad. Señor, si hubiéramos sabido que eras tú, habríamos servido. Si hubiéramos visto tu rostro, habríamos dado. Y ahí está su condena. Siempre estaban esperando una señal grandiosa, un motivo visible para actuar, pero fueron incapaces de ver a Cristo en lo pequeño, en lo débil, en lo incómodo. Su amor era selectivo, calculado, interesado. Estaban dispuestos a servir si había gloria, si había aplausos, si había beneficios, pero no vieron el valor de una vida que sufría en silencio. Y en ese desprecio silencioso rechazaron al mismo Señor de la gloria. Este contraste es aterrador porque nos muestra que en el día del juicio habrá sorpresas. Muchos que creían ser ovejas descubrirán que en realidad vivían como cabritos, y otros que se consideraban pequeños e insignificantes serán reconocidos como herederos del reino. Dios no juzga como los hombres. Nosotros miramos las apariencias, los títulos, los reconocimientos, pero el juez eterno mira lo secreto. En su tribunal, las máscaras caerán y quedará expuesto lo que realmente fuimos. Ese desconcierto, tanto de justos como de injustos, también nos enseña que el juicio revelará una dimensión que no podemos controlar, la de las intenciones. Puedes engañar a otros, incluso engañarte a ti mismo, pero no puedes engañar al juez que escudriña los corazones. Él sabe si tu gesto de bondad fue sincero o interesado, si tu silencio fue prudencia o cobardía, si tu religiosidad fue fe genuina o apariencia vacía. El desconcierto vendrá porque muchos confiaban en sus apariencias y se encontrarán desnudos delante de Dios.
¿Te das cuenta de lo solemne que es esto? El día del juicio no será una sorpresa para Dios, sino para nosotros. Él ya conoce el veredicto, porque lo que se mostrará allí será simplemente el fruto de lo que cada uno eligió ser en vida. Las ovejas serán ovejas porque escucharon y respondieron al pastor. Los cabritos serán cabritos porque decidieron vivir para sí mismos. El desconcierto será nuestro al ver que los parámetros que valorábamos eran equivocados y que lo que parecía insignificante a nuestros ojos era de valor eterno para el Rey. Por eso, este mensaje no es para infundir miedo estéril, sino para despertar la conciencia, porque lo que hacemos hoy, lo que decidimos hoy, está escribiendo nuestro destino eterno. Y cuando llegue el día del juicio, ya no habrá sorpresas posibles, solo la revelación de lo que en verdad fuimos. Bloque 6. Dos destinos eternos que nadie podrá cambiar. En el corazón del relato de Jesús, en Mateo 25, hay una realidad tan gloriosa como aterradora. Los destinos de las ovejas y de los cabritos son eternos, y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. No hay una tercera opción, no hay un purgatorio intermedio, no hay una segunda oportunidad después del veredicto. Una vez pronunciada la sentencia, quedará fijada para siempre. Esa palabra eterno resuena como un eco que no se extingue, como un horizonte sin fin que marca la diferencia absoluta entre la gloria y la condenación. Eternidad en la presencia de Dios o eternidad lejos de Él. Ese será el resultado final de la separación. Imagina por un instante lo que significa la eternidad. Nuestra mente humana, acostumbrada al tiempo, a los comienzos y finales, no logra abarcar la idea de algo que no se acaba. Todo lo que conocemos tiene un límite: la vida, los días, los proyectos, las generaciones. Pero en aquel día, el Rey pronunciará una sentencia que no tendrá final. Para los cabritos, significará una existencia sin Dios, sin esperanza, sin retorno. Un fuego eterno preparado no para ellos originalmente, sino para el diablo y sus ángeles, pero que se convertirá en su morada por haber seguido el mismo camino de rebelión. Para las ovejas, en cambio, será entrar en el gozo eterno del Padre, en un reino preparado desde la fundación del mundo, una comunión sin interrupciones con aquel que los amó desde antes de que existiera el tiempo. La palabra castigo eterno no debe ser suavizada ni reinterpretada para tranquilizar nuestras conciencias. Jesús no habló de una corrección temporal ni de un sufrimiento pasajero, sino de un destino irrevocable. Lo más terrible no es el dolor físico, sino la separación absoluta de la presencia de Dios. Vivir sin luz, sin amor, sin esperanza, sin posibilidad de redención. Es el vacío más profundo, una oscuridad que nunca termina, una soledad que nunca se calma. Por eso la Biblia lo describe como tinieblas de afuera, lloro y crujir de dientes. No se trata de un castigo arbitrario, sino del resultado lógico de una vida que rechazó al pastor. El alma termina en la eternidad que eligió, lejos de aquel a quien nunca quiso escuchar. En contraste, la vida eterna no es simplemente vivir para siempre, porque hasta en la condenación los perdidos existirán eternamente. La vida eterna es mucho más, es comunión perfecta con Dios, es plenitud sin sombra, es paz inquebrantable, es gozo sin fin. Jesús dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La eternidad de los justos será una eternidad de conocimiento y amor, un descubrimiento incesante de la gloria de Dios, una existencia en la que cada instante será más pleno que el anterior, sin dolor, sin lágrimas, sin muerte. Esa es la herencia preparada para las ovejas. Esta división absoluta nos confronta con la seriedad del presente, porque mientras respiramos,
Aún tenemos la oportunidad de decidir de qué lado estaremos. Pero una vez que llegue ese día, ya no habrá cambios posibles. La eternidad quedará sellada en un instante. Y es precisamente esa certeza la que debería sacudirnos. Lo que hoy parece trivial, mañana será decisivo. Lo que hoy ignoramos, mañana se convertirá en la línea que divide la eternidad. Ninguna excusa, ninguna explicación, ninguna súplica alterará la sentencia del Rey. Las palabras que pronuncie serán finales y cada alma se encontrará habitando para siempre en el destino que eligió con sus actos en vida. Muchos tratan de vivir como si el juicio no existiera, como si el tiempo fuera eterno, como si siempre hubiera una segunda oportunidad. Pero la Biblia es clara. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. No habrá retorno. No habrá reencarnación, no habrá tiempo extra. Lo que decidiste en vida definirá tu eternidad. Por eso, este mensaje no puede ser tomado a la ligera, porque lo que está en juego no es solo tu felicidad momentánea, sino tu destino eterno. En aquel día, la separación no será cruel ni injusta, será la revelación de lo que cada alma eligió en vida. Amar a Cristo o ignorarlo, servir al prójimo o vivir en la indiferencia, abrazar la luz o preferir las tinieblas. Y entonces el universo entero contemplará la justicia del juez, y cada rodilla se doblará reconociendo que Él es Señor. Unos doblarán sus rodillas en gratitud eterna, otros en desesperación eterna, pero todos reconocerán la verdad del veredicto. Bloque 7. La justicia de Dios revelada ante todo el universo. El juicio final no es solo un evento para definir el destino de cada individuo, es también el momento en que la justicia de Dios será revelada ante toda la creación. Desde el principio de los tiempos, Satanás ha sembrado dudas acerca del carácter divino, cuestionando si Dios es verdaderamente justo, si su ley es perfecta, si su gobierno es digno de confianza. El escenario del juicio responde de manera definitiva a esas acusaciones. Allí, en presencia de ángeles y hombres, la verdad quedará expuesta. Dios ha sido justo en cada decisión, fiel en cada promesa, misericordioso en cada oportunidad dada, paciente en cada advertencia enviada. Nadie podrá decir que el veredicto fue injusto, porque cada vida será desnudada con una claridad que no deja lugar a dudas. En ese día, la separación de las ovejas y los cabritos será vista como el desenlace lógico de las elecciones hechas. Las ovejas estarán a la derecha no porque fueron privilegiadas, sino porque aceptaron la gracia y respondieron al llamado del pastor. Los cabritos estarán a la izquierda no porque Dios los rechazó arbitrariamente, sino porque rechazaron continuamente su voz y se negaron a amar. Todo el universo contemplará cómo el juez pronuncia sentencias que no se basan en favoritismos, sino en la verdad revelada en la vida de cada ser humano. La justicia divina brillará con una luz tan clara que incluso los condenados reconocerán, aunque sea entre lágrimas, que Dios fue justo y que su destino es el resultado de su propia elección. Esto es lo que la Escritura anuncia cuando dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Esa confesión no será fruto de la fe salvadora de los que se pierden, sino del reconocimiento inevitable de la verdad. Aún los que despreciaron a Dios tendrán que reconocer que el juicio es justo. Ese día, el universo entero será testigo de que la bondad y la severidad de Dios están en perfecto equilibrio. La misericordia ofrecida a cada corazón y la justicia aplicada a los que persistieron en rechazarla. Nadie podrá alegar ignorancia, porque el Evangelio habrá sido proclamado en todas las naciones. Nadie podrá acusar a Dios de parcialidad, porque el criterio será el mismo para todos, el amor vivido o rechazado.
La revelación de la justicia de Dios también será un consuelo eterno para los redimidos. Muchas veces, en la vida presente, nos enfrentamos a injusticias, a dolores inexplicables, a sufrimientos que parecen no tener respuesta. El malvado prospera mientras el justo sufre. La mentira triunfa mientras la verdad es pisoteada. Pero en el día del juicio final, todas esas distorsiones quedarán corregidas. El justo verá que su sufrimiento no fue en vano, que su fidelidad tuvo recompensa, que su amor no pasó desapercibido, y los injustos verán que su aparente triunfo fue humo que se desvanece, y que su indiferencia tuvo consecuencias eternas. La justicia de Dios pondrá cada cosa en su lugar. Piensa en el impacto de ese momento. El universo entero, desde los ángeles hasta los resucitados de todas las épocas, contemplará la coherencia perfecta de Dios. Allí no habrá un solo argumento capaz de contradecirlo. La verdad brillará como un fuego que consume toda mentira. Incluso el enemigo de las almas quedará en silencio, incapaz de acusar más. El tribunal eterno será el escenario donde el carácter de Dios será vindicado para siempre. Y ese es uno de los aspectos más solemnes del juicio final. No solo se trata de nuestra salvación o condenación, sino de la gloria del nombre de Dios ante toda la creación. Por eso, cada vez que ignoramos la seriedad de este juicio, estamos ignorando también la vindicación del carácter divino. No se trata solo de nuestro destino personal, sino del desenlace de un conflicto cósmico en el que cada alma está involucrada. Al final, el universo entero reconocerá que Dios es amor, un amor justo, santo y verdadero. Y esa revelación será eterna. Los redimidos vivirán gozándose en la justicia divina, mientras que los perdidos cargarán con el peso de haberla rechazado. En ambos casos, la gloria de Dios será confirmada. Bloque 8. El dolor de un Dios que separa. Cuando pensamos en el juicio final, solemos imaginar a un juez severo, distante, que pronuncia veredictos sin emoción. Pero la Biblia nos revela algo mucho más profundo y conmovedor. Ese juez es al mismo tiempo el pastor que dio su vida por las ovejas, el Padre que no quiere que ninguno perezca, el Dios que amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Por eso, el acto de separar a las ovejas de los cabritos no será para Dios una frialdad mecánica, sino un acto lleno de dolor. Porque cada cabrito que se pierda será una vida que Él amó, un alma por la cual Cristo derramó su sangre, un corazón al que llamó innumerables veces y que, sin embargo, eligió el camino de la indiferencia. El dolor de Dios en el juicio final es una realidad que pocas veces consideramos. Nos cuesta imaginar que el mismo Rey que dirá «Apartaos de mí», lo hará con lágrimas en los ojos, no por falta de justicia, sino porque cada alma condenada representa un rechazo al amor más grande que el universo haya conocido. La cruz no fue un adorno religioso, fue la prueba suprema de cuánto estaba dispuesto a sufrir por salvar a cada ser humano. Y cuando en el juicio final se confirme que muchos despreciaron ese sacrificio, el corazón de Dios se quebrará, aun cuando su justicia deba cumplirse. Este dolor divino nos muestra que el juicio no es un espectáculo de venganza. No es un Dios disfrutando de la condenación de los impíos. Es un Dios que hasta el último instante ofreció misericordia, pero que finalmente respeta la decisión de quienes no quisieron escuchar. El infierno no será poblado por capricho de Dios, sino por la libre elección de los hombres. Y esa libre elección, aunque dolorosa, debe ser respetada para que el amor sea verdadero. Porque obligar a alguien a estar en la presencia de Dios contra su voluntad no sería salvación, sino esclavitud. Por eso, el pastor llora, pero separa. El padre sufre, pero sentencia. El amor se duele, pero la justicia se cumple. En contraste, para las ovejas,
El juicio final será el momento en que experimenten la misericordia en su plenitud. Ellas no estarán allí confiadas en sus méritos, porque saben que incluso sus mejores actos fueron imperfectos. Estarán de pie únicamente porque la gracia de Cristo cubrió sus faltas y porque aceptaron ser transformadas por su amor. Su entrada en el reino preparado desde la fundación del mundo será el clímax de la misericordia divina. Pecadores redimidos, débiles fortalecidos, caídos levantados, ahora recibidos como herederos de la gloria eterna. La misericordia habrá triunfado en ellos, y el universo contemplará el poder del amor que salva. Este doble rostro del juicio, dolor para Dios al condenar, gozo para Dios al salvar, nos revela la profundidad del corazón divino. No podemos imaginar un Dios indiferente ante la separación final. Es el mismo que en Oseas clamaba: ¿cómo podré abandonarte? ¿Cómo dejarte? Es el mismo que en Ezequiel decía: no quiero la muerte del impío, sino que se convierta y viva. Y es el mismo que en la cruz gritó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es el Dios que juzgará. Y al separar a las ovejas de los cabritos, su voz no será de frialdad, sino de verdad impregnada de amor herido. Esto debería llevarnos a reflexionar con mayor seriedad. Si el juicio duele incluso a Dios, ¿cómo podemos tomarlo a la ligera nosotros? ¿Cómo podemos vivir como si no importara, como si siempre hubiera tiempo, como si la gracia fuera infinita sin límite? El día del juicio final será también el día en que el corazón de Dios se mostrará en toda su magnitud. Un amor que hizo todo lo posible para salvar, pero que no pudo forzar a quienes decidieron rechazarlo. Allí veremos que la misericordia y la justicia no son opuestas, sino dos aspectos inseparables del carácter divino. Por eso, cuando contemples la escena del juicio final, no pienses solo en un trono distante y en un juez severo. Piensa en un padre que lloró por ti, en un pastor que dio su vida por ti, en un Salvador que aún hoy llama a tu corazón. Porque si eliges ser oveja ahora, descubrirás que ese día no será de temor, sino de gozo eterno. Y si persistes en ser cabrito, ese día no será injusto ni cruel, pero sí será un día de dolor, no solo para ti, sino también para aquel que tanto te amó. Bloque 9. La preparación que no puede posponerse. Si algo deja claro la enseñanza de Jesús sobre la separación de las ovejas y los cabritos, es que nadie podrá improvisar en el día del juicio. No habrá tiempo para ajustes de última hora, ni para disculpas apresuradas, ni para intentar compensar lo que no se hizo en vida. La preparación debe ser hoy, porque el día del juicio no será un examen para aprobar, sino una revelación de lo que ya fuimos en secreto. Por eso, la urgencia del mensaje es tan clara. Ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. Lo que pospongas hoy no lo podrás recuperar mañana, porque cada decisión que tomes va forjando el destino que se revelará en aquel tribunal eterno. La preparación espiritual no consiste en acumular actos religiosos externos, ni en aparentar devoción ante los demás, sino en cultivar una relación genuina con el pastor. Ser oveja significa escuchar su voz cada día, obedecer sus mandatos, dejarse guiar incluso cuando el camino es oscuro o difícil. Significa permitir que el Espíritu Santo transforme el corazón para amar a quienes el mundo desprecia, servir en lo pequeño y en lo grande, vivir como si cada acto cotidiano fuera hecho para Cristo mismo. Esa es la preparación que no puede posponerse. Una vida de entrega sincera, de fe viva, de amor en acción. El gran peligro es vivir engañados, creyendo que la fe es simplemente una confesión verbal o un ritual dominical. Jesús advirtió en otro pasaje que muchos le dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, e hicimos muchos milagros. Y él responderá: Nunca os conocí, apartaos de mí,
hacedores de maldad. Esto nos muestra que no basta con actividades externas, ni siquiera con aparentes obras poderosas. La verdadera preparación es ser conocidos por el pastor, caminar con él cada día, dejar que su carácter se forme en nosotros. Posponer la preparación es uno de los engaños más peligrosos del enemigo. Nos convence de que siempre habrá tiempo, que mañana podremos arrepentirnos, que en el futuro tendremos un momento más conveniente. Pero la Biblia repite una y otra vez que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en un momento inesperado, cuando muchos estén distraídos en sus propios intereses, y entonces ya será tarde para prepararse. Por eso, cada día debe vivirse como si fuera el último. Cada decisión debe tomarse con la eternidad en mente. No hay espacio para la indiferencia cuando lo que está en juego es la vida eterna. La preparación también implica una vigilancia constante. Jesús dijo: «Velad, porque no sabéis el día ni la hora». Velar es mantenerse despierto espiritualmente, no dejarse adormecer por las distracciones del mundo, no permitir que el corazón se enfríe en la rutina. Significa vivir con la certeza de que cada acto cuenta, de que cada decisión revela de qué lado estaremos en el día del juicio. No es una preparación basada en miedo, sino en amor. El amor de quien espera al pastor, el amor de quien quiere estar listo para escuchar su voz diciendo: «Venid, benditos de mi Padre». ¿Estás preparado para ese día? No se trata de un futuro lejano e incierto, sino de una certeza que podría llegar en cualquier momento. Tu vida no es eterna en este mundo, y la muerte puede llegar de manera inesperada. Y después de la muerte, el juicio. Por eso, la pregunta no es si el juicio vendrá, sino si estarás preparado cuando venga. No pospongas lo que debe ser decidido hoy. No dejes que el engaño de la indiferencia robe tu eternidad. Hoy es el día para escuchar la voz del pastor y decidir de qué lado estarás cuando Él se siente en su trono de gloria. Bloque 10. El clímax del plan de salvación. El juicio final no es un episodio aislado en la historia del mundo, ni un acto abrupto que ocurre sin contexto. Es, en realidad, el clímax del gran plan de salvación trazado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Cada página de la Escritura apunta hacia ese momento supremo, la separación definitiva entre los que aceptaron la gracia y los que la rechazaron. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la narrativa sagrada revela la misma tensión, el conflicto entre la luz y las tinieblas, entre la obediencia y la rebelión, entre la vida y la muerte. El juicio final es el desenlace de esa historia, el punto culminante en el que todas las piezas encajan y la justicia divina se manifiesta en su plenitud. Cuando Cristo murió en la cruz, aseguró la victoria sobre el pecado y abrió el camino para la salvación de la humanidad. Pero esa victoria, aunque perfecta en sí misma, debía ser aplicada en cada corazón. Durante la historia, el Espíritu Santo ha estado llamando, convenciendo, transformando, preparando a un pueblo que se mantuviera fiel. Y en el día del juicio final, el fruto de esa obra quedará plenamente revelado. Las ovejas serán reconocidas como aquellas que aceptaron la cruz, no solo en teoría, sino en la práctica de su vida. Los cabritos, en cambio, mostrarán que rechazaron esa gracia, ya sea por indiferencia, orgullo o rebeldía. Allí se verá que la cruz no fue en vano para quienes creyeron y que el sacrificio de Cristo se convirtió en condenación para quienes lo despreciaron. El juicio final es también el inicio de una nueva etapa cósmica. Cuando el Rey pronuncie las palabras «Venid, benditos de mi Padre», heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, no solo estará invitando a los redimidos a disfrutar de la eternidad, sino inaugurando el estado final del universo, un cielo nuevo
y una tierra nueva donde mora la justicia. Todo lo que fue contaminado por el pecado será eliminado. El dolor, la enfermedad, la muerte, las lágrimas quedarán en el pasado. El reino de Dios, soñado desde el principio, se manifestará en plenitud. Las ovejas entrarán a ese reino no como siervos temblorosos, sino como hijos amados, herederos de la promesa. Y en contraste, los cabritos escucharán las palabras más terribles que una alma puede oír. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esa frase marcará no solo el fin de sus vidas terrenales, sino el comienzo de una eternidad sin Dios. Allí terminarán los proyectos humanos que se levantaron contra el Creador. Allí se derrumbarán las ideologías que desafiaron su palabra. Allí quedará silenciada para siempre la voz del enemigo que engañó a las naciones. El infierno no es un espectáculo macabro de un Dios cruel, sino la consecuencia inevitable de rechazar la única fuente de vida. Y en ese rechazo, los cabritos descubrirán con horror que el amor que despreciaron era el único refugio posible. Este clímax del plan de salvación también será el momento en que los redimidos comprenderán en toda su magnitud la gracia que los alcanzó. Durante la vida, muchas veces no entendieron por qué atravesaron pruebas, por qué sufrieron injusticias, por qué el camino fue tan estrecho. Pero en aquel día, cuando escuchen la voz del Rey dándoles la bienvenida, todo tendrá sentido. Verán que cada lágrima valió la pena, que cada sacrificio fue registrado, que cada acto de amor fue reconocido. Y sobre todo, entenderán que no están allí por sus méritos, sino por la sangre del Cordero. El cielo resonará con una sola declaración: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Así, el juicio final no solo es el fin de una era, sino el inicio de la eternidad gloriosa para los redimidos. Es la consumación del propósito eterno de Dios: habitar con los hombres, restaurar lo perdido, sanar lo quebrado y establecer un reino que no tendrá fin. Ese será el clímax de la historia, el momento en que todo el universo reconocerá que el plan de salvación fue perfecto, que el amor de Dios triunfó y que su justicia brillará por siempre. Bloque 11. La advertencia profética para los vivos. El juicio final, con toda su solemnidad y gloria, no es solo una visión futura para ser contemplada en la distancia. Es también una advertencia profética que resuena en el presente. Jesús no habló de la separación de las ovejas y los cabritos para alimentar nuestra curiosidad escatológica, sino para sacudir nuestra conciencia aquí y ahora. Cada palabra suya es una alarma que nos recuerda que el tiempo de la gracia es limitado, que la paciencia divina tiene un fin y que la oportunidad de decidir de qué lado estaremos no durará para siempre. El mensaje no es para los muertos, sino para los vivos. No es para un futuro lejano, sino para este instante en el que aún respiramos. El gran error de muchos es pensar que el juicio pertenece a un mañana distante, cuando en realidad sus bases se están sentando hoy en cada decisión cotidiana. La advertencia profética nos dice que el futuro se forja en el presente. ¿De qué lado estarás cuando el Rey se siente en su trono? La respuesta no se decidirá en ese momento, sino que se está escribiendo ahora mismo, en cada acto de amor o de indiferencia, en cada respuesta a la voz del pastor o en cada rechazo silencioso a su llamado. El juicio no será una sorpresa para Dios, será simplemente la revelación de lo que ya somos. Y por eso el mensaje es urgente: despierta antes de que sea demasiado tarde. La profecía de Mateo 25 también nos revela que muchos serán sorprendidos, no porque no supieran, sino porque no quisieron creer. Jesús fue claro: todas las naciones serán reunidas delante de Él.
Nadie estará exento, nadie podrá alegar ignorancia. El Evangelio ha corrido por la tierra como nunca antes en la historia, y cada persona ha recibido, de una forma u otra, la oportunidad de responder a la voz de Cristo. Pero la indiferencia, la procrastinación, el autoengaño, han hecho que multitudes vivan como si el día del juicio nunca llegara. La advertencia profética es contra ese letargo. No te duermas, no te distraigas, no pienses que siempre habrá tiempo, porque el día del Señor vendrá cuando menos lo esperes. Este mensaje es particularmente relevante en un mundo como el nuestro, donde la moral se ha relativizado, donde lo bueno y lo malo se confunden, donde la verdad se negocia y la justicia se diluye. El juicio final nos recuerda que, aunque la humanidad cambie sus estándares, Dios no cambia los suyos. Aunque los hombres llamen a lo malo bueno y a lo bueno malo, el juez eterno mantendrá su ley como medida inmutable. Y esa ley, cumplida en Cristo, será el criterio por el cual seremos evaluados. El amor, la obediencia, la compasión, la fe viva, esas serán las marcas de las ovejas, el egoísmo, la indiferencia, la incredulidad. Esas serán las marcas de los cabritos. La advertencia profética también es un llamado a vivir vigilantes. Jesús dijo, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Velar no es vivir en paranoia, sino en fidelidad. Es mantener la lámpara encendida, el corazón despierto, los ojos fijos en el pastor. Es vivir cada día como si fuera el último, sabiendo que en cualquier instante podríamos encontrarnos delante del trono, y en ese día solo importará una cosa: si escuchamos y seguimos la voz del pastor o si preferimos seguir la nuestra. Esa advertencia es urgente porque la vida es frágil y la eternidad está más cerca de lo que creemos. El juicio final es un mensaje profético para ti hoy. No lo leas como una historia lejana, sino como un espejo en el que ves tu destino en construcción. Estás escribiendo ahora el capítulo que será leído en aquel tribunal, y la pregunta que debes responder no puede esperar. ¿Eres oveja que sigue al pastor o cabrito que vive para sí mismo? La advertencia está hecha, la profecía está dicha, la decisión es tuya y el tiempo es ahora. Bloque 12. El llamado final. Conságrate antes que sea demasiado tarde. El mensaje del juicio final no es solo una advertencia, es una invitación solemne, urgente, ineludible. Porque aún respiras, aún escuchas, aún tienes la oportunidad de decidir de qué lado estarás cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria. Hoy el pastor sigue llamando a sus ovejas, extendiendo su gracia, ofreciendo su perdón. Hoy el Padre aún abre sus brazos para recibir a todo aquel que viene a Él con un corazón quebrantado. Pero mañana puede ser demasiado tarde. Mañana la voz del pastor ya no sonará como un llamado tierno, sino como la sentencia del juez, y entonces no habrá vuelta atrás. El llamado final es claro: no pospongas más tu decisión. No vivas como si siempre hubiera tiempo. No sigas engañándote con la idea de que mañana te consagrarás, mañana cambiarás, mañana buscarás a Dios. El mañana no está garantizado. El tiempo de gracia es ahora. La eternidad se define en las decisiones de este instante. Y cada día que pasa sin escuchar la voz del pastor es un día perdido que nunca recuperarás. Hoy, mientras oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Consagrarse no significa ser perfecto en tus fuerzas, ni alcanzar un estándar inalcanzable. Consagrarse significa entregar tu vida al pastor, dejar que Él te transforme, decidir que tu corazón, tus actos y tus pensamientos le pertenecerán a Él. Significa abrir tus ojos para ver a Cristo en el rostro del necesitado y servir con amor allí donde nadie más mira. Significa caminar en fe, aun cuando el camino es oscuro,
confiando en que la voz del pastor guiará tus pasos. Esa consagración, vivida día a día, es la preparación para el juicio final, porque en ese día no importarán tus excusas, sino tu entrega. No importarán tus promesas vacías, sino tu fe real. El llamado final también es un llamado a la esperanza. No importa cuán lejos hayas estado, cuántos errores hayas cometido, cuántas veces hayas ignorado la voz de Dios. Si hoy decides escuchar, si hoy decides regresar, el pastor te recibirá como oveja suya. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero si persistes en la indiferencia, si prefieres vivir como cabrito, entonces estarás eligiendo por ti mismo el destino que Jesús describió, la separación eterna de la presencia de Dios. La decisión es tuya, pero las consecuencias serán eternas. Este es el momento de arrodillarte en lo secreto y decir: Señor, quiero ser contado entre tus ovejas, perdona mi indiferencia, transforma mi corazón, enséñame a amar como tú amas. Ese clamor sincero es suficiente para abrir las puertas de la gracia, porque el pastor nunca rechaza a una oveja que clama por ayuda. El juez aún es salvador, y mientras la puerta de la gracia esté abierta, todo aquel que invoca su nombre será salvo. Y ahora quiero dirigirme a ti de manera personal. Si este mensaje tocó tu corazón, no lo ignores. Responde hoy. Decide hoy, conságrate hoy, porque el día del juicio final no será una sorpresa para quien vive preparado, será la coronación de una vida entregada al pastor. Pero para quien lo ignora, será el inicio de una eternidad de oscuridad. Tú decides en qué lado estarás. Antes de terminar, te invito a un acto sencillo pero poderoso. Suscríbete ahora mismo a este canal, dale like a este video y deja tu comentario. Dime, ¿quieres estar entre las ovejas que escuchan la voz del pastor? Tu comentario puede ser una confesión pública de fe, una declaración de que eliges la vida eterna. Y al compartir este mensaje, estarás llevando la advertencia profética a otros que aún tienen tiempo de decidir. No calles la verdad, no escondas la esperanza. Sé parte de la misión de preparar al mundo para el día en que el Rey venga en gloria. Este es el llamado final. Conságrate antes que sea demasiado tarde, porque cuando las naciones se reúnan delante del trono, ya no habrá segundas oportunidades. Pero hoy, mientras aún es de día, la gracia sigue abierta. Escoge la vida. Escoge al pastor, escoge ser contado entre las ovejas que heredarán el reino eterno preparado desde la fundación del mundo.